de poco correctos. Claro, las bajas temperaturas hacen que aparezca el alerta invierno, las enfermedades respiratorias que empiezan a aparecer y los cuidados que son muy necesarios para poder trascender esta época del año sin mayores inconvenientes. Hola compañeros a todos. Buenas Tenemos tardes. hoy el privilegio de contar con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, con Fernán Quirós. Fernán, es un placer tenerte acá. Un gusto, muchas gracias por invitarme. Y obviamente estamos en etapa de mucho cuidado respecto de las enfermedades respiratorias que están en aumento en este momento. Por supuesto que sí. Ahora si quieres charlamos un poquito más en profundidad, pero naturalmente cuando empieza el otoño empiezan las enfermedades respiratorias en los niños y en los adultos. Y ambos tienen algunos procedimientos como para cuidarse, las vacunas y los cuidados generales que hay que tener, ¿no? Hay mucha gente que está mirando en este momento, algunos que por ahí están preocupados. ¿Cuál es la cuestión a la que más hay que prestarle atención para poder pasar esta temporada sin grandes sobresaltos respecto a las enfermedades respiratorias? Bueno, la gente ya aprendió, ¿no?, que las enfermedades respiratorias en general se contagian o porque estás hablando o muy cerca de alguien que está con moco, con fiebre o con tos o con un cuadro gripal y te puede contagiar, o cuando estás con mucha gente encerrada en algún lugar, muy poca ventilación. Esos son los lugares, lo aprendimos a lo largo de todo el COVID, los lugares de más riesgo, ¿no? Así que tomar alguna precaución en general de los lugares donde uno está, si hay mucha gente, si se puede tener alguna ventilación del lugar mejor, a pesar de las temperaturas. ¿El barbijo, doctor? El barbijo no para las personas que están sin síntomas. La recomendación general es que las personas que tengan que hacer actividad social y estén con moco, con tos o con un cuadro febril, en los 5 días del cuadro, preferentemente usen barbijo ellos, porque cuando el enfermo usa barbijo, contagia mucho menos a los demás. ¿Hay alguna enfermedad que tengamos que estar muy atentos? Digo esto porque de algunas cuestiones, no todas, tal vez es una sensación, pareciera ser que año tras año son peores, o tal vez, insisto, es una sensación, viste que decís, uy, qué fuerte está el dengue, uy, qué fuerte que está la gripe. Sí, hay un montón de cuestiones. ¿Hay alguna puntualmente en la que tengamos que prestar atención y las familias en sus casas? Bueno, primero recordar, hasta el año 2019, pre-pandemia, los cuadros respiratorios tenían un ritmo, una cantidad, una frecuencia determinada. En el año 20 y 21, con todo lo que fue la pandemia, desaparecieron casi todas las enfermedades respiratorias y retomaron con mucha fuerza en el 22 y en el 23. Este año los datos que tenemos es que recuperamos el ritmo o la frecuencia habitual del año de los datos históricos. De los datos prepandémicos. De los datos prepandémicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay dos grupos que hay que cuidarse mucho. Sobre todo los niños del primer año para la bronquiolitis y sobre todo los mayores de 65 años o los que tienen enfermedades muy graves acompañantes, enfermedades oncológicas, de inmunosupresión, para la gripe. Esos son los dos cuadros más importantes. Después, por supuesto, que hay otras enfermedades respiratorias, pero la gripe en los mayores de edad o en las personas vulnerables y la bronquiolitis en los niños son los dos grupos. Dos grupos que además tienen, ambos tienen una vacuna para prevenirse, así que ahí es donde podemos hacer mucho. Está en el calendario, aparte. Ambas. Para la bronquiolitis, la recomendación es las embarazadas entre la semana 32 y 36, es en la última parte del embarazo, vacunarse para la bronquiolitis. Eso hace que al niño le pase los anticuerpos y durante los primeros 6 meses al primer año esté protegido, que es el periodo de mayor riesgo de los niños y la bronquiolitis. Ustedes saben que la mitad de los pacientes que requieren internación y tienen enfermedades graves de los niños con bronquiolitis son menores de 1 año. Entonces la vacunación en la semana 32 a 36 de la embarazada y por supuesto para la gripe todo el mundo sabe cuando empieza el otoño, mayores de 65 años o menores de 65 años con alguna enfermedad acompañante de riesgo, hay que vacunarse. Estamos vacunando en todos los hospitales, en todos los centros de salud ambulatorios y también en el centro islámico, el lugar donde casi todo el mundo ya ha pasado algún momento de la vida. Claro, eso le quería preguntar, doctor, es decir, si todavía siguen haciendo la campaña. ¿Estamos a tiempo de vacunarnos contra la gripe? Por ejemplo, en edades de 30 años se aconseja. Bueno, la gripe... porque alguna gente dice, me vacuné para la gripe y igual tuve gripe. Exacto. ¿No? Entonces, Hubiera sido peor. Diferenciemos dos cosas. La mayoría de los cuadros respiratorios de los adultos no son por el virus de la gripe. Son otros virus que se llaman rinovirus y otras variantes que suelen dar un cuadro mucho menos grave. Típicamente disfonía, moco, dificultad para hablar, pero no tenés esa fiebre alta, que el estás cuerpo postrado. cansino. Exactamente. Ese es el cuadro típico de la gripe, ¿no? Mucho más grave, que a veces da incluso infección pulmonar. Entonces, la mayoría de los cuadros, vos te puedes vacunar para la gripe y tener un cuadro de rinovirus o otros cuadros más leves, y también te puedes vacunar para la gripe y tener un cuadro de la gripe, pero como bien decís vos, mucho menos grave. De hecho, la vacuna de la gripe lo que demostró no es
disminuir mucho la infección o el cuadro gripal, sino lo que disminuyó es la mortalidad por gripe. Claro. Por eso es que se vacuna a las personas que tienen más riesgo de tener un cuadro grave y o mortal, mayores de 65 años, y personas de menos de 65, pero con alguna enfermedad grave. Embarazadas no. Claro, la embarazada en cualquiera de los trimestres tiene indicación de la vacuna para la gripe. Ok. Doctor. Es embarazada, menores de 2 años, de 6 meses a 2 años, mayores de 65 años, entre 2 años y 65 si tienes una enfermedad grave, y para los trabajadores de la salud. Ese es el grupo que se vacuna para la gripe. Hay una paradoja muy grande que es que gracias a las vacunas la pandemia no fue tan terrible, mucho más de lo que podría haber sido. Sin embargo, la gente cree menos en las vacunas, de alguna manera. Incluso la vacunación de los más chicos está bajando. Hay que contrarrestar eso con campañas públicas, hablando de que las vacunas son fundamentales. ¿Hay razón para dudar de las vacunas? Bueno, esa es una gran pregunta, súper importante. Y yo te la contestaría de esta primera manera. Primero, los datos internacionales publicados en revistas científicas y los propios que hemos evaluado en la ciudad, que hemos publicado también en revistas científicas, demuestran que las vacunas que hemos podido aplicar en la ciudad de Buenos Aires bajaron 90% la mortalidad. Es decir, que hubiéramos tenido de cada 9 de cada 10 personas que hubieran fallecido por la enfermedad, evitamos que fallezcan. Y esos datos están recontra documentados. Entonces, primero es, sobre la vacuna hubo mucho debate, porque era un debate más geopolítico, si la vacuna de Rusia, si la de Estados Unidos, si la vacuna de Inglaterra. Había cierto debate geopolítico que le hizo mucho daño a la confianza social en las vacunas. Sí. Y además también considerar que en el COVID hicimos algo que nunca habíamos hecho, que es implementar una vacunación masiva con vacunas aprobadas en estado de emergencia. Es decir, la enfermedad COVID era tan mortal que se aceleraron muchísimo los procesos de aprobación de vacunas. Y eso dio cierta duda, cierta discusión. Luego aparecieron algunos efectos adversos. Y la AstraZeneca, que se comprobó bueno, que se iba a sacar de circulación. Yo soy una como ciudadana Claro. que me dan miedo las vacunas. Claro. Me las di igual, pero la vacuna del COVID se hizo todo tan rápido Efectivamente. que la verdad a mí me da desconfianza. Digamos, a ver, vamos de vuelta. Las vacunas del COVID se aceleró y se aprobaron en estadio de emergencia, es decir, no Por se eso. aprobaron rutinariamente y naturalmente la gente tuvo cierto temor. Los datos que tenemos luego de haber vacunado a miles de millones de personas, porque sabes que es la vacuna más aplicada en la historia de la humanidad, la del COVID, en las diferentes variantes y marcas, denotan que lo que se ha salvado en términos de vida ha sido Pero enorme. no puede ser que en 5 años o 10 años de repente aparezca un martes 13 que Bueno, tenga que ver con estas vacunas que nos dimos. Eso Como para consecuencia de la las vacuna, vacunas. por eso. ejemplo. Las consecuencias de la vacuna... Daños colaterales. Los efectos adversos de las vacunas son de 2 grupos. El primer grupo es por la vacunación en sí, la respuesta inflamatoria de la vacuna, que se da típicamente en los primeros 5 días, fiebre alta, me sentía muy cansado, me dolía... Lo normal, digamos. Sí. Bueno, son los efectos de corto plazo. Y luego los efectos los llaman efectos inmunológicos, que son de largo plazo. Se ven típicamente entre los 6 meses y los 2 años. De manera que esa pregunta que vos te haces ya está recontra contestada porque llevamos mucho más que 2 Claro. años de la vacunación. Pero- Entonces, un poco para... dame un segundo para cerrar esta idea. La vacuna de COVID, la mortalidad de la enfermedad era tan grande que se aceleraron los procesos y eso generó cierto debate, cierta duda. Yo creo que hoy esos debates, esas dudas están recontra zanjadas. Pero, a tu pregunta, y ahí vuelvo, a tu pregunta... No sé cómo hace para acordarse, ministro. Efectivamente... No llegué Yo ya a me olvidé que había preguntar, preguntado. pero tenía que Es ver un con mesero de la esto. medicina, No, es que quería- son- sí. El mesero de la medicina. Es que son increíble la todos memoria. temas súper importantes. Importante, sí. Y uno cuando piensa en qué decirle a la sociedad, digamos, son todas cosas que hay que explicar mucha bien. responsabilidad. De mucha responsabilidad y que la gente toma decisiones con esa información. A tu pregunta inicial es, lamentablemente, el debate sobre el riesgo, la utilidad, los efectos de la vacuna, las dudas, Los antivacunas. los planteos con cierto nivel de paranoia o de duda cierta, se han generalizado, han llegado a toda la campaña de vacunación, no solamente a la vacuna COVID, que fue el único grupo de vacunas que se aplicó en estado de emergencia. Todas las demás llevan 5, 6, 8, algunas 20 años de testeo y de seguridad. Claro. Entonces, lamentablemente, la sociedad ha proyectado ese debate a todas las vacunas y hoy en la Ciudad de Buenos Aires, y vos comentabas algunos reportes de la Organización Mundial de la Salud, pero en la Ciudad de Buenos Aires tenemos datos muy, muy claros,
han bajado casi 10 puntos la tasa de vacunación en la mayoría de las enfermedades o de protección infantil, que es un tema tremendamente doloroso, porque hemos hecho nuevas campañas, hemos hecho comunicación. Sobre todo sabiendo que es gratuito, que solamente hay que acercarse al hospital. Pero además que son vacunas de 20 años de utilidad y de demostración de la los padres, utilidad. doctor, es como que pierden confianza respecto a la vacuna. Se ha perdido confianza, Claro. la sociedad en el mundo ha ido perdiendo confianza en las vacunas porque hay ciertos movimientos, así como están los terraplanistas, están los que están en contra de las vacunas, algunos con alguna información cierta, algunos con información verdaderamente muy equivocada, y entonces eso ha generado una duda que lamentablemente se proyecta a vacunas recontra testeadas. Entonces yo separaría, y te doy la palabra ahí si te parece, separaría la discusión de las vacunas COVID, que tuvo alguna razonabilidad, de las vacunas en general que no tienen ninguna razonabilidad. Bien, pero, perdón, sé que Vir quiere hacer una pregunta hace un montón, pero déjame sumar esto. pero tiene que ver, tiene que ver con esto, seguimos. porque la gente nos está mandando un mensaje. Ahí están en pantalla. El mensaje, mensaje. sí, tengo el teléfono en este momento en la mano. 1566754089. Nos están mandando preguntas, nosotros la mandamos y la producción recoge una de esas que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, a veces me da desconfianza vacunar. ¿Cómo sé si está ok? Esto imagino que tiene que ver con algún tipo de vacuna y con algún tipo de lugar Confiar en de el la ANMAT. vacuna. Claro, lo primero de todo es, por supuesto, hay 2 o 3 procesos que son muy importantes. Es las vacunas que se aprueban por las entidades regulatorias, sobre todo las más relevantes del mundo, como son la entidad que regula en Estados Unidos, la que regula en Europa, y también la ANMAT, que es una entidad muy respetada y muy prestigiosa. Es lo primero que garantizan, es 2 palabritas que son muy importantes recordar, es seguridad y eficacia. La ANMAT dice esta vacuna es segura y eficaz. ¿Qué quiere decir segura? Que no tiene efectos adversos significativos y que el impacto que tiene en la prevención es infinitamente superior al riesgo relativo de hacer algún cuadro circunstancial. Y eficacia, ¿qué quiere decir? Que aplicada la vacuna el efecto biológico está documentado y efectivamente previene de la enfermedad o de la mortalidad por la enfermedad. Entonces, cuando la ANMAT aprueba una vacuna es segura y eficaz. Luego, si para una persona en particular hay que aplicarla o no, para eso está la Sociedad Argentina de Pediatría, los pediatras, el médico de confianza de la familia. Mi recomendación es no tomen decisiones personales. Busquen el médico de confianza y consulten a su médico qué deben hacer. Los médicos saben perfectamente bien cómo explicar cada situación y manejar las indicaciones. Hay más preguntas, Pollito. Vamos a ver la siguiente. dale. Estamos con el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós. Dice, buenas tardes, si tuviste neumonía bilateral hace 2 años, ¿es necesario vacunarse contra la gripe? Bueno, el virus de la gripe es un virus que todos los años muta, por lo cual es un virus que hay que vacunarse siempre al inicio del otoño, ¿no es cierto? Claro. Y las indicaciones son independientes si tuviste o no neumonía previamente. Entonces la pregunta que habría que hacerle a la persona que mandó ese mensaje es si está dentro de los grupos de riesgo, porque vos podés tener gripe y no tener ninguna gripe gravísima. Entonces, si estás en los grupos de riesgo, esto es, tenés más de 65 años, o tenés, naturalmente, entre 6 meses y 2 años no tenés, porque ya... Claro, creo que mensaje sería eso superdotado. Si estás embarazada para vos y para tu niño, durante uno de los trimestres de embarazo o los 10 días posteriores al parto, te podés vacunar. Y si tenés una enfermedad acompañante, si tenés alguna enfermedad grave acompañante... Como diabetes, un paciente oncológico. Efectivamente, oncológicos, trastornos de la inmunidad, enfermedades cardiológicas, respiratorias crónicas. Para ese grupo también te tenés que vacunar. Che, porfa, no llamen porque no voy a poder atender ahora, estamos en vivo. No, lo que hacemos es llegar las preguntas y nosotros las pasamos a producción. Pero rápidamente tengo una que me parece interesante de Claudia, que dice, el refuerzo de COVID, ¿quiénes deberían aplicárselo? Bueno, esa es otra cosa que se va ajustando año a año la indicación, porque el COVID es una enfermedad, como todos saben, relativamente reciente. Al día de hoy lo que se recomienda es al menos una vacuna de COVID al año, preferentemente al inicio del otoño. Es decir, que la forma más fácil de hacer, que es lo que yo hago para mí mismo, es el momento cuando empieza el otoño y te aplicas la vacuna de la gripe, en el otro hombro aplicarte al mismo momento la vacuna del COVID y tenés la cobertura de vacunas para todo el otoño e invierno. Eso es lo más recomendable. ¿Qué otra vacuna, aparte de esas 2 que justamente te iba a preguntar, es necesario? No para determinados grupos, por supuesto. Gripe, COVID, digamos, bueno, para todos los adultos, años. calendario de vacunación para adultos es el gripe y COVID todos los otoños cuando empieza, sobre todo los grupos que acabo de decir, ¿no? Sí. Luego, para los pacientes que tienen más de 65 años, el esquema de vacunación para neumonía,
que depende si tenía una aplicación previa, se tiene que dar una segunda vacuna. Neumonía es una tercera. La tercera es la Perfecto. vacuna para neumonía, y luego siempre estar con la doble bacteriana, es decir, sobre todo para tétanos, es recomendable cada 10 años estar vacunado. ¿Se suma dengue? No. Es una buena No, pregunta. bueno, el dengue es un tema que todavía, fíjate, estamos discutiendo una vacuna como el COVID que se No aplica. dan respiro. Pero vos Claro, fíjate, para saber tengo que ir a ponerme 4 vacunas. estamos discutiendo que no queremos que las vacunas requieren un nivel de conocimiento, de experiencia para ajustar bien, que con el COVID se vacunaron más de 6.000 millones de dosis de vacuna. Y recién ahora estamos entrando y encontrando el grupo específico que hay que vacunar. En el dengue, ¿qué es lo que sabemos? Que es una vacuna segura y eficaz, primer gran cosa, por eso que la aprueba la ANMAT. Es decir, que es una vacuna que efectivamente baja el riesgo de enfermarse y que efectivamente los efectos adversos son controlados, ¿no? Eso es lo que sabemos hasta el día de hoy. La pregunta con el dengue que todavía no hemos podido responder y que ya hay una respuesta primaria que vamos a aplicar para esta nueva campaña es ¿y a quiénes debiéramos vacunar? Entonces, una cosa que yo insisto mucho, bueno, lo voy a decir al final lo que insisto mucho, vamos por la parte de la indicación. La Comisión Nacional de Inmunizaciones es el grupo de expertos de vacunas más importante que tiene la Argentina. Hace revisiones permanentes de qué vacunas hay que dar, cuáles tienen que entrar en el calendario. A qué Grupos grupo. de riesgo preferentemente, mayores Bueno, de edad. ahí voy. No, al revés. ¿Al revés? Ahí voy. Ok. El grupo de la Comisión Nacional de Inmunizaciones que recomienda al Ministerio de Salud de la Nación y luego el Ministerio de Salud de la Nación con todos los ministros provinciales tomamos las decisiones políticas de cómo avanzar, ha recomendado que la vacuna del dengue se aplique en los lugares de la Argentina, del territorio nacional, donde hay circulación permanente del virus, esto es El norte. noroeste y Vale. noreste, Perfecto. dos grupos donde han tenido el año pasado casi todos los meses casos autóctonos, y sobre todo priorizar en los menores de edad, de 15 a 20 años inicialmente, y si es posible, si hay suficiente provisión de vacunas internacionales, proyectar de 20 a 40. Ministro. ¿Por qué? Ahí voy. ¿Por qué? Porque los grupos que más se contagian de dengue son los grupos menores. Ok. Y luego, la última cosa, y voy a tu pregunta, es la vacuna del dengue aún no está documentada en la verdadera utilidad que tienen los mayores de 60 años. Es una vacuna que se era al probó revés. en adolescentes y luego se hicieron algunos trabajos para proyectar los datos de los adolescentes a la edad joven, de 20 a 40 años, hasta 60 en realidad. Pero todavía no sabemos con exactitud cuál es el rol que tiene la vacuna mayores de 60 años. Y fíjate, y termino mi comentario, que en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de las personas que se vacunan son mayores de 60 años. Claro. Sí, pero Entonces, por las dudas. pero de vuelta, ¿Son es que, todas gratuitas? pero estamos hablando de usar las vacunas en los lugares que corresponde, de la manera que corresponde. Entonces, la vacuna del dengue, la recomendación nacional y para lo que se va a aplicar es para los lugares donde hay mucho tránsito y en los adultos menores, serían los adolescentes y los muy jóvenes. Ese es el grupo que se tiene que vacunar primero y esa es la orientación que va a tener la campaña argentina en este año. Sí, a raíz de esto le quería preguntar cómo está en este invierno la ciudad de Buenos Aires con respecto al tema del dengue y aparte también, porque quizás quienes nos están mirando tienen la duda, no sé, algún ciudadano, alguien que es de la provincia de Buenos Aires o que viene circunstancialmente de otra provincia, ¿se puede vacunar? ¿Viene con su familia, con los chicos? ¿Tiene que ser ciudadano de la ciudad de Buenos Aires o puede venir otra persona de otra provincia a vacunarse también? No, vos estás hablando del dengue en particular. No, del dengue En de general. otra vacuna. Cualquier vacuna del calendario se puede vacunar en la ciudad en Ok. cualquier momento que pase por la ciudad, no hay ningún problema. mirá qué bien. La vacuna del dengue no está en calendario, Claro. por eso Claro. te preguntaba si Sí. hablábamos Por de eso. esa vacuna. Pero vamos al tema... ¿Y cómo está la ciudad ahora? Si tenemos que seguir cuidándonos con el tema del Bueno, repelente. nosotros llevamos ya 5 semanas que hemos ido, hace 5 semanas que no tenemos detección de diagnóstico efectivo, confirmación de dengue autóctono. Es decir, ya el virus, el Aedes aegypti, ya no circula por la ciudad. ¿Se recuerdan hace 2 o 3 semanas que todavía había muchos mosquitos? Hacía frío y la gente decía, pero ¿Qué frío y les pasa mosquito. esto? Para mí Se habían vacunado los esa mosquitos. semana es muy docente, porque demuestra una cosa que yo insisto mucho en la comunicación pública y es los mosquitos que ven en la plaza, que ven en el jardín, que ven cerca del río, del lago, esos mosquitos del espacio público. Los mascotas, ¿no son esos? No, los mascotas que son los del La dengue. mascota es la del dengue que está dentro de tu casa. El mosquito que está en el espacio público, que está en los grandes parques, que está en el pasto, que lo tuvimos hasta 3 o 4 semanas con pleno frío, ese mosquito no transmite el dengue. Ok. Y es el que es el que tolera el frío. El Aedes aegypti es un mosquito que está más bien en la casa, alrededor de la casa, y con el frío desaparece rápidamente. Por eso hoy
Hoy no tenemos casos de dengue. Por supuesto que lo que va a pasar, que en noviembre y diciembre va a empezar los huevos de la Aedes que hoy están guardados, van a ir eclosionando y van a ir apareciendo los Aedes adultos, y para diciembre o enero, cuando la gente vuelva del norte, de vacaciones en el norte, o vaya a visitar a alguien y vuelva, van a empezar a aparecer los casos de nuevo. Por eso lo que estamos lanzando a partir de la semana que viene en la Ciudad de Buenos Aires es una campaña del trabajo de la prevención de la Aedes sobre los huevos, que es lo único que hay en la Ciudad de Buenos Aires hoy, son huevos de Aedes. Y es el momento más crítico del mosquito, el momento donde el golpe es más fuerte. ¿No se contagia el dengue? ¿En qué sentido? No se transmite. Entre personas no, necesitas el mosquito. Entonces, el mosquito hoy no hay adultos, con lo cual ninguna mosquita puede poner un huevo. Lo único que hay son huevos, es decir, que no hay ningún mosquito de eso que pueda volar. Entonces, el comentario es el momento de tirar agua hirviendo en las cañerías, en los lugares donde te junta agua en el verano, en la canaleta, en dar vuelta al cacharro que tenés en el fondo, tirar el agua hirviendo donde no podés y dar vuelta a todo lo que podés, porque si vos en este momento sacás el agua en los lugares donde el huevo quedó instalado, en el verano no vas a tener mosquitos en tu casa. Entonces, el mensaje es, el invierno es el momento de quitar los huevos de la Aedes aegypti. Ese es el mensaje general. En un rato quiero preguntar